¿Aló? ¿Me confirma alguien si se escucha, por favor? ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, profe, sí se escucha. Hola, ¿cómo está? Gracias. Bueno, entonces, primero saludarlos, buenas tardes. Espero que este trimestre sea obviamente de desarrollo para usted y sea un semestre grato de trabajar, digamos. Mi nombre es Mauricio Jara, soy psicólogo, soy docente universitario ya hace algunos años y lo que nos convoca en este ramo puntualmente tiene que ver con el psicodiagnóstico clínico, ¿ya? Ese es el nombre de la asignatura, de la cátedra y vamos a ir revisando hoy como los elementos iniciales para comprender con qué tiene que ver esto, ya que parece como un nombre medio extraño. Antes de empezar, digamos, y de revisar eso, me gustaría como que me dieran un poquito de contexto. Por lo que yo entendí, están como en el quinto trimestre ya de la carrera. Entonces, primero confirmar, como en qué instancia están, si han tenido ramos previos similares a esto que es psicodiagnóstico, les suena de algo. Dígame, Álvaro. Bueno, en definitiva hay que decir que ya estamos como en el segundo año, ¿cierto? El primer año contó de 2 trimestres y ya estamos en el tercero, ¿cierto? Viniendo a ser el quinto, para pasar a tener de este segundo año un año completo de asignatura, ¿cierto? Bajo ese contexto, bajo esa mirada, claro, nos faltaría un año más completo de docencia académica, ¿cierto? De malla curricular. Y yo creo que todo este largo recorrido, ¿cierto? Ya los aproximados 16 asignaturas que hemos tenido, hemos ido apuntando en el fondo a través de fundamentos de la psicología, desarrollo o sea, de estudio de la personalidad, ciclo del desarrollo o psicología del desarrollo, ¿cierto? Mm, Todo apuntando, ¿cierto? A este ramo, a ya, todo súper. apuntando a este ramo. Hemos tenido también la oportunidad de analizar casos clínicos y obviamente tenemos pequeñas luces del DCM-5. Ya, Aunque el psicólogo, aunque nosotros nos han inculcado un poco de que hay tintes o ribetes de estigmatizar con el DCM-5, creo que es muy necesario porque se necesita ese grado de inferencia, teniendo en cuenta que hay 4 tipos de inferencia, para lograr una hipótesis diagnóstica certera, porque esta es la base del futuro tratamiento de nuestro paciente, beneficiario, cliente. Entonces, se entiende que el DSM-5 puede ser una herramienta muy importante, también se entiende, por lo que yo he leído, inferido, es que hay distintos tipos de enfoque y el que vamos a desarrollar va a ser el clínico, porque hay uno ya, dinámico y hay otro tipo. exacto. Entonces, Sí. me parece muy interesante, estoy como muy contento por el ramo, creo que voy a sacarle el máximo rendimiento, ¿cierto?, al ramo y eso es lo que podría aproximar en cuanto a mi apreciación personal. Ok. Muchas gracias, Álvaro. Se agradece la participación. Esperemos que esté a la altura de las expectativas. Ya, ok. Entonces, tengo ese contexto. O sea, hay un compañero me pone que no hay mucho acercamiento al diagnóstico ni a lo clínico. Ok. Lo primero que el psicodiagnóstico clínico como concepto, si bien suele ser casi de forma mayoritaria propio del ejercicio clínico de la psicología, el proceso psicodiagnóstico igual se ocupa en otras áreas de la psicología, ¿ya? O sea, cuando en un trabajo, en una organización, tenemos al psicólogo clínico, o sea, al psicólogo organizacional, digo, que está, por ejemplo, realizando una entrevista inicial, eso también es psicodiagnóstico, ¿ya? El tema es que obviamente es puntual, es en un momento acotado, tiene otras características, ¿ya? En los establecimientos educativos o en cualquier instancia educativa, el psicólogo ocupacional también hace algo tal como un psicodiagnóstico, solamente que tiene características distintas. Entonces, si bien el psicodiagnóstico que nosotros vamos a revisar, por lo general tiene una aproximación casi, en su gran mayoría, a lo que es la psicología clínica, hay que recordar que psicodiagnóstico lo vamos a utilizar en cualquier parte en la cual nos desempeñemos como psicólogos, ¿ya? Eso es lo primero. Segundo, el psicodiagnóstico clínico generalmente son las primeras etapas y es la primera etapa de lo que es el proceso psicoterapéutico, ¿ya? Cuando yo le hablo de proceso psicoterapéutico es el proceso en que uno atiende a un paciente y que tiene tres fases. El psicodiagnóstico, el proceso psicoterapéutico como tal, digamos, el desarrollo, si lo queremos pensar como en esa lógica de inicio, desarrollo, conclusión, y el proceso de devolución, ¿ya? O proceso de cierre, dependiendo. No siempre hay devolución,
siempre hay cierre. Ya yo nunca puedo concluir un proceso de atención clínica a un paciente sin hacer un cierre oportuno, ¿ya? Las razones de esas son muchas, pero la principal y la que yo creo que más fácilmente se entiende tiene que ver con que tenemos pacientes que hay características, por ejemplo, asociadas al abandono, asociadas al vínculo que se genera con la figura del psicólogo, por ende, yo no puedo llegar y cortar con un paciente. Ya no podría decirle yo a un paciente, ¿sabe qué? Me voy a ir a vivir fuera del país, así que bueno, que le vaya bien, cuídese, hasta luego. Ya no puedo hacer eso, éticamente no es correcto, digamos. Ya, o sea, si yo tomo el desafío de un paciente, trabajo con ese paciente, yo tengo que llevar ese proceso hasta la instancia en que yo pueda con esto, y si es que, por ejemplo, hay una derivación de por medio, yo tengo que hacerme cargo y responsable de que esa derivación llegue a curso o llegue a lugar, o por lo menos informar al paciente oportunamente cómo se genera esa derivación, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces estamos recién en la etapa uno de un proceso psicoterapéutico. Ojo, hago harto hincapié en este concepto de proceso psicoterapéutico porque lo que los psicólogos hacemos no es necesariamente un acompañamiento. Ya el acompañamiento es algo que hacemos los psicólogos, pero que tiene otras características. Ya, por ejemplo, digamos que las catástrofes, cuando hay terremotos, incendios, cuando los psicólogos van y trabajan en terreno, decir que lo que hacen es un proceso psicoterapéutico no sería correcto, sería más bien un acompañamiento o una contención o una ayuda en crisis. Ya tiene varias formas de llamarlo. ¿Por qué? Porque justamente el proceso psicoterapéutico tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿ya? Y esto suele por lo menos extenderse incluso en las vertientes o corrientes de psicología más breve, nunca es menos de 3 meses, ya nunca sería menos de eso. Ahora, obviamente hay que entender que en nuestro contexto de salud pública, digamos, los CEFAM y los COSAM, que están altamente colapsados, por lo general tienden a atender los pacientes más o menos en un total de 4 sesiones, 6 sesiones y se dan de alta, ¿ya? ¿Quiere decir eso que esté correcto? Por supuesto que no, sería ideal que fuera distinto, pero también ahí uno trabaja en base a los recursos que tiene disponibles, ¿ya? Hay una conflictiva ética importante siempre, porque desde el punto de vista de, claro, uno trabajando en esos contextos podría como cuestionarse, pucha, no estoy haciendo un proceso psicoterapéutico completo como corresponde, pero dentro de las opciones que están, hay personas que eso es lo único que tienen para acceder a algo tal como una ayuda psicológica. Por lo tanto, dentro de lo que yo pueda entregar, y de hecho hay psicólogos que les toca atender en 20 minutos, 30 minutos, que también es muy poco ético, ¿ya? El tema es que no hay otra opción, es eso o nada, es eso o cero. Pero por lo general, en contextos particulares, privados o incluso desde la misma ética, lo recomendable siempre es que los procesos con los pacientes se extiendan por lo menos 6 sesiones, nunca menos que eso. Ya para eso es mejor hablar directamente con los pacientes de un acompañamiento, por ejemplo. ¿Ya? O sea, no sé, a mí me ha tocado supervisar prácticas profesionales o pasantías en otras universidades y por lo general lo que uno habla en pasantías, que antes de que sea la práctica profesional, es que uno le explica a la persona que va a ser parte del proceso que esto es un acompañamiento. Por ende, como acompañamiento es de menor duración, probablemente no se van a poder indagar en cuestiones más profundas o en cuestiones más importantes o nucleares respecto a la sintomatología del paciente. Probablemente este proceso de cierre va a ser muchísimo más caótico, muchísimo más rápido, ¿ya? Entonces, todo eso se le aclara previamente al paciente, es lo que se le llama encuadre, ¿ya? Toda la normativa propia de un proceso psicoterapéutico se le encuadre, ¿ya? Desde cuánto va a durar las sesiones, aclararle al paciente el pago de las sesiones, si es que me tiene que transferir un día antes o cómo va a ser la manera de efectuar los pagos, por ejemplo. Todo eso hace parte del encuadre, ¿ya? Cuánto va a durar aproximadamente. Por ejemplo, yo tengo una formación de pregrado que es más similar al psicoanálisis, por lo tanto, el psicoanálisis clásico y la primera parte de la teoría psicológica no tenía algo tan como esta presión de rápidamente concluir los procesos psicoterapéuticos. Ya, de hecho, desde el psicoanálisis uno podría sostener una terapia hasta que el paciente le haga sentido hacerlo. Uno podría estar eternamente en terapia, ¿ya? O sea, esta lógica como de que el síntoma se va y listo, es una lógica muy actual, muy de los movimientos cognitivo-conductuales, que no quiere decir que sea ni malo, ni bueno, ni peor, ni mejor, simplemente es, ¿ya? Entonces, si bien yo trabajo mucho desde esa línea, hoy en día integro muchos otros conceptos porque al final uno lo que hace es que se adapta a las necesidades del paciente, ¿ya? Conversaba con sus compañeros de otras secciones que la psicología es mucho un ejercicio de ego en el sentido de que uno no puede decir estrictamente, bueno, yo así trabajo, usted se adapta o no se adapta, ¿ya? Por lo general uno termina adaptando los manejos, las técnicas terapéuticas, el mismo psicodiagnóstico a las necesidades, capacidades y lo que nos vaya expresando los pacientes.
¿ya? O sea, nosotros siempre estamos a disposición de ese mismo paciente. Ya muy cliché, pero el cliente siempre tiene la razón. Este es, yo creo que el mundo en que mayormente opera de esa manera, ¿ya? Por lo tanto, si bien yo tengo esa formación en psicoanálisis y es para donde quería ir, yo le digo a mis pacientes. Entonces, les digo que efectivamente yo trabajo más desde esa corriente, por ende va a haber un momento en que cuando el síntoma desaparezca o el síntoma atenúe, digamos, yo le voy a notificar que lo que sería usualmente la alta terapéutica, que se da en la mayoría de las corrientes, pero que si posteriormente desea trabajar otros aspectos que no hayamos revisado, o estos aspectos como de autoconocimiento o de profundización en cuestiones de la infancia o lo que sea que vaya surgiendo, podemos hacerlo sin ningún problema, ¿ya? Pero al menos yo éticamente me pongo la obligación, ya que tengo como un poco más de ligereza de trabajar más tiempo, de notificar a mis pacientes cuando estaríamos en un contexto de alta oportuna en cualquier otra corriente de pensamiento, ¿ya? O cualquier otra corriente de práctica clínica, por decirlo de una manera. Entonces, más que la flexibilidad o más, o sea, perdón, más que la rigurosidad de los conceptos desde los que uno se maneje o cómo sea la práctica clínica de uno, yo creo que lo más importante en estos procesos psicoterapéuticos, donde el psicodiagnóstico es parte de eso, es la honestidad con los pacientes, ¿ya? En el sentido de, bueno, yo suelo trabajar de esta manera, vamos haciendo un proceso de co-construcción, ¿cierto? Pero es importante que usted sepa que, por lo general, yo suelo tomarme más tiempo de lo que usualmente podría tomarse otro colega, ¿ya? Y de hecho, cuando yo veo pacientes que están muy mal, no sé, un paciente que tiene, qué sé yo, 5 crisis de pánico al día, o un paciente que está con ideación suicida activa, o un paciente que está crítico, aparte de la derivación oportuna al psiquiatra, obviamente, yo suelo decirles, bueno, yo creo que sería oportuno quizás trabajar con un terapeuta que haga psicoterapia breve o psicoterapia en crisis si considero que es oportuno, ¿ya? Una vez que la sintomatología baje o se atenúe, podríamos volver a conversar para poder trabajar con mayor tranquilidad estas temáticas que usted trae, digamos. Obviamente, y por eso les decía, lo que uno va haciendo como psicólogo, porque también tenemos que pensarlo en la línea de que esto es nuestro trabajo, es que uno intenta ser lo más completo posible, porque bajo esa lógica yo no habría tenido nunca paciente. Si le digo a un paciente, mire, sabe que la verdad yo me voy a demorar 3 años en trabajar con usted. Claro, obviamente la gente quiere rápidamente sentirse mejor y que obviamente tenga un costo económico y afectivo lo más llevadero posible. Por lo tanto, 3 años de psicoterapia, considerando que en promedio, no sé, podemos pensar que el psicoanalistas o personas especialistas en esa área cobrarán por lo menos 20 a 25 mil pesos y lo multiplicamos entre años, una cifra, pero extremísima, ¿ya? O sea, el psicoanálisis clásico y la misma, y el mismo modelo freudiano era un modelo absolutamente dirigido a las personas aristócratas, ¿ya? Hay personas que tenían mucho acceso a dinero y por ende no era un tema, no era un problema que las personas tuvieran 10 años en terapia. Sabemos que nuestra realidad país no es, por lo tanto es importante también siempre ajustarse a estos elementos que les voy comentando, ¿ya? Dicho eso, ¿qué es el psicodiagnóstico? Bueno, el psicodiagnóstico es este proceso inicial, como yo les explicaba, donde yo intento identificar cuál es el malestar que trae mi paciente a colación o cuáles son los motivos que una persona tiene para asistir a terapia, ¿ya? Aquí les voy a compartir pantalla mientras. ¿Se ve, cierto? ¿Me confirma? Sí, profesor. Súper, gracias Álvaro. Entonces, Em, ¿qué es lo que va a hacer este proceso psicodiagnóstico? Bueno, levantar es un levantamiento de información, como ustedes pueden verlo desde una lógica más de la investigación o en un lenguaje un poco más como concreto, de cuáles son las situaciones que traen al paciente a consultar. Y ahí eso se le llama motivo de consulta, que es lo primero que emerge, ¿ya? Claro, este motivo de consulta, que es algo que ustedes no van a escuchar tanto bajo estos conceptos porque son más clásicos, en general es la demanda que el paciente trae, ¿ya? Esta demanda o este malestar característico de lo que probablemente le está afectando. Cuénteme, Cristian, Profesor, que solamente dígame. se ve la lámina como de la primera, de la presentación, pero como no está corriendo la presentación. Ah, no, no la estoy moviendo, le Ah, puse el ya apoyo vale. moral. Muchas gracias. Ya No, pues vale, vale, la vale. voy a ir, sí. Ya, Les va a súper. pasar, yo soy muy poco PPT, entonces a veces lo pongo como, de hecho, ahora fue para que fueran viendo el correo y todo eso, pero sí, estoy atento, muchas gracias. Bueno, entonces, este proceso inicial que tiene que ver con este levantamiento de información, por lo general hoy en día tenemos esta visión de los test, ya lo van a escuchar harto, como test psicométricos, que son estos test
de una línea más cuantitativa que tienen que ver con evaluar, por ejemplo, escalas de ansiedad, de depresión. Tenemos los clásicos test proyectivos, que son, por ejemplo, el Rorschach, el TRO, que son test que por lo general están construidos desde esta base más comprensiva de la psicología, más desde el psicoanálisis, el humanismo, por ejemplo. Y tenemos también las pruebas gráficas, que son lo que se suele trabajar con niños, ya con niños por lo general y con adultos también, pero suelen estar más enfocados a los niños justamente porque a través de la grafía los niños expresan una serie de elementos de su inconsciente, ¿ya? De hecho, spoiler y que creo que es importante que lo tengan, la vía de acceso al inconsciente de los adultos es la palabra, por eso nosotros atendemos a través del lenguaje a los pacientes, y en los niños es el juego, ya por eso se juega con los niños. Un niño que no juega es un niño que es preocupante desde el punto de vista patológico, ya, o sea, los niños tienen que jugar, pues así expresan su mundo interior, así expresan lo que a ellos les ocurre, o sea, un niño de 3 años no se va a sentar en la clínica y decirle, ¿sabe qué vengo porque, no sé, mis papás me tienen harto? No, probablemente yo voy a jugar con él, voy a simbolizar una serie de cosas hasta que de alguna forma surja este malestar o este motivo de consulta, ¿ya? Por lo tanto, tenemos una serie de elementos que son como estas pruebas, estos tests. De hecho, si usted va a un trabajo, a postular un trabajo, por lo general la gente se preocupa mucho de esto, ¿ya? ¿Cómo tengo que dibujar? En el test de la persona bajo la lluvia? ¿Cómo va el paraguas? ¿Cómo va la lluvia? No sé qué, todos estos elementos. Ya, primer punto importantísimo. Los test y las pruebas siempre son complementarios a lo que se llama entrevista clínica, ¿ya? Lo más importante para un psicólogo es la entrevista clínica en todo ámbito, en ámbitos de lo laboral, lo educacional, lo clínico. De hecho, si usted le pregunta a una persona que está encargada, por ejemplo, de selección y reclutamiento en una empresa, los test tendrán un 20% de importancia, un 10% de importancia, todo el resto es la entrevista, ¿ya? O sea, esto que la gente se preocupa tanto cómo dibujo el paraguas, cómo dibujo la persona, no sé qué, es sabido y los psicólogos sabemos que la gente ya sabe cómo hacer esos test, cómo contestarlos, cómo se dibuja. Por lo tanto, lo importante de esos test por lo general tiene que ver con el relato. Por eso los psicólogos empiezan a preguntar, bueno, ¿y qué está haciendo esta persona? ¿Qué estaba haciendo antes? Para elaborar lo que se llama asociación libre, ¿ya? La asociación libre es la base de la psicología. No hay psicología sin asociación libre. O sea, todos los fundamentos del modelo freudiano, que son las bases de la psicología, apuntaban a lo mismo. O sea, invitar al paciente a que libremente elaborara todo aquello que se le cruzara por la mente, ya sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de miramiento, ya. O sea, ustedes saben que nosotros operamos bajo este secreto profesional que tiene solamente dos razones por las que uno incumpliría este encuadre o este vínculo terapéutico, que esté en riesgo la vida del paciente o que el paciente ponga en riesgo la vida de alguien más. Son las únicas dos razones, ¿ya? Por lo tanto, en esta lógica yo creo que desde ya trabajen como esta mentalidad que a veces se nos queda como inconscientemente o incluso conscientemente por lo que transmitimos los propios profes, que lo más importante para trabajar respecto a la labor clínica tiene que ver con saber hacer una buena entrevista clínica. No que usted sepa manejar 50 tipos de test distintos, no que porque tenga un paciente, no sé, ya, paciente alcohólico de 60 años, después tengo pacientes separados de 40 años, no es que yo tenga un prefabricado que yo voy a ir aplicando a todos los pacientes. Yo lo primero que tengo que hacer es escuchar a mi paciente, ya que me pasa mucho con compañeros que están en procesos de práctica. Profe, ¿cómo se trabaja con un paciente que es deportista de alto rendimiento y se separó hace 2 meses de la esposa? Así como que yo le pasara un prefabricado. Y le dije, ya, pero ¿escuchó a su paciente, por ejemplo? ¿Qué le pasa a su paciente? ¿Qué es lo que trae a sesión? Por eso nuestra principal herramienta de trabajo es la escucha activa, siempre, la escucha activa, primera cosa. ¿Ya? O sea, antes de cualquier otro elemento, antes de los test, antes no sé, de las grafías, de lo que se le ocurra, lo primero que tenemos es la escucha activa. Por lo tanto, la base de un buen psicodiagnóstico es una buena entrevista clínica. ¿Y qué características tiene una entrevista clínica? Bueno, por lo general son todos estos elementos que ustedes conocen y han escuchado, si es que han tenido la experiencia de ir a los psicólogos, es lo que se entiende como anamnesis, esta recogida de datos. ¿Ya? O sea, cuando yo le pregunto al paciente con quién vive, cuántos años tiene, a qué se dedica, ¿ya? Sí es un error muy común de las primeras sesiones es que los psicólogos se obsesionan un poco con esta idea, también por presiones de los lugares donde uno trabaja. Hay veces que los centros son súper estrictos con el llenado de fichas clínicas que se le llama, ¿ya? Entonces, uno tiene como esta poco urgencia de querer llenar todos los datos ya. Quiero saber todo lo que tiene que ver mi paciente. Quiero lo antes posible hacer esta especie de encuesta, ¿ya?
es una entrevista porque no es una encuesta, justamente. Las entrevistas van y vienen, ¿cierto? Yo no puedo ir interrumpiendo a mi paciente si, por ejemplo, en las primeras sesiones surge algún elemento en el cual me está manifestando su malestar, porque lo que yo tengo que consolidar en el proceso psicodiagnóstico es el vínculo terapéutico. Entonces, imagínense, no sé, qué sé yo, le pregunto a Álvaro, le pregunto determinada cosa de su vida, no sé, ¿con quién vive? Me dice, no, yo la verdad es que vivo estoy inventando por si acaso, vivo con mis papás, vivo con mi mamá, o vivo con mi pareja, lo que sea, y me empieza a comentar que hace un par de días tuvo algún tipo de discusión, o que de niño le pasó algo importante con sus papás, o que alguno de ellos, no sé, tuvo alguna enfermedad o alguna cuestión de salud hace poco tiempo, y yo le interrumpo y le digo, ya, siguiente pregunta, ¿cuántos años tiene? ¿Se entiende? No es una entrevista periodística, o sea, es una entrevista en un contexto clínico donde yo tengo que consolidar justamente elementos de un vínculo, ¿ya? Si yo a mi paciente lo interrumpo y no le doy oportunidad de hablar por mi propia ansiedad de querer llenar una ficha, yo le diría, ¿sabe qué? No se preocupe tanto por la ficha, preocúpese por escuchar a su paciente, es lo primero, ¿ya? Ahora, ¿hay pacientes que no paran de hablar? Por supuesto que sí. Gente que el espacio terapéutico es un espacio de desahogo donde llega casi un vómito verbal, que de hecho el concepto es así, llegan como digamos, vaciar todos estos elementos que están reprimidos una serie de tiempo, incluso el único espacio que tienen para hablar con alguien. Por tanto, este llenado de fichas se hace muy difícil, o este proceso psicodiagnóstico se hace muy difícil, porque uno no tiene oportunidad de preguntar, ¿ya? ¿Qué es lo que hace ahí? Bueno, lo que se suele hacer, o lo que a mí personalmente me gusta hacer harto, es que yo inicio preguntándole a mis pacientes en esta entrevista clínica qué lo trae a terapia, cuál es su motivo de consulta. No se lo planteo como motivo de consulta, porque no necesariamente es un concepto que maneja todo el mundo. Pero le digo, cuénteme, ¿qué lo trae a terapia? Y ahí yo dejo que los pacientes elaboren, les doy ese espacio, ¿ya? Justamente porque mi formación, que el psicoanálisis es un poquito más libre en ese sentido, no tan estructurado, ahí me da la libertad de estar 10 sesiones en psicodiagnóstico. No es lo que les quiero transmitir porque obviamente se aburren los pacientes, pero a lo que voy es que uno tiene que dar esos espacios para que elaboren. Entonces, yo me tomo 45 minutos en eso y los últimos 15 minutos le digo a mi paciente, mire, estamos más o menos cercanos a la hora y hay algunos datos que son importantes para mí preguntarle. ¿Qué es lo que yo dejo amarrado de cierta forma o listo? Siempre el contacto de emergencia, lo primero. ¿Ya? O sea, y siempre al final, porque si se fijan al final ya tengo 45 minutos de vínculo, por lo tanto no va a ser tan llamativo un paciente que yo le pida un contacto de emergencia. Y yo le aclaro, este contacto de emergencia solamente si es que llegáramos a la conclusión o yo viera de que su vida está en riesgo o que está en riesgo la vida de alguien más. El encuadre siempre se explicita en ese sentido, ya los pacientes tienen que saberlo. La confidencialidad se garantiza, el espacio seguro se garantiza, pero uno también tiene que ser honesto en decir que esa confidencialidad se va a romper si es que uno ve esta posibilidad de riesgo, ¿ya? Por tanto, eso yo dejo listo. ¿Qué más dejo listo, por ejemplo? Necesito saber si es que mi paciente sufre alguna enfermedad o sintomatología física, biológica, incluso mental, si está en algún tipo de tratamiento psiquiátrico, ¿ya? Si consume algún medicamento, si mi paciente tiene consumo de drogas, si mi paciente ha tenido ideación suicida. Y todos estos manejos los vamos a ir trabajando porque, a ver, imagínense yo le preguntara a una persona que conozco por primera vez y que estoy hablando hace 30 minutos con ella. Yo no puedo preguntarle, ¿y usted ha pensado en suicidarse alguna vez? Porque de partida eso no tiene un tacto, no tiene un manejo como corresponde. ¿Ya? Yo hasta lo encuentro un poquito poco ético. Entonces, ¿cómo yo puedo preguntar eso de otra forma? Bueno, yo podría preguntarle a mi paciente. A raíz de esto que tú me comentas, o que usted me comenta respecto a que se ha sentido triste, se ha sentido con falta de ánimo, con falta de energía para hacer las cosas. ¿Cómo me podría contar usted que ha sido el momento en que peor se ha sentido en este tiempo? Entonces ahí yo le doy espacio, por ejemplo. Es uno de tantas formas de preguntarlo. Mi paciente me puede decir, bueno, yo una vez me sentía tan mal que incluso pensé que a lo mejor sería mejor si muriera o si esto se acabara. Y ahí yo puedo entrar a indagar. Ah, ok, pero esto que usted comenta como morir, ¿usted llegó a planificarlo? ¿Lo pensó solamente? Porque ahí vamos a ir viendo, pero es distinto pensar en la muerte, que es algo que hacemos todos los seres humanos normalmente, por eso tenemos miedo también. Si no tuviésemos miedo a la muerte, no tendríamos ningún tipo de resguardo en la forma en que vivimos, ¿ya? O sea, todos pensamos en morir. El tema es que es distinto pensar en la muerte que en pensar en concretar esa muerte. O sea, la planificación, por ejemplo, es un síntoma súper claro de ideación. O sea, si yo voy, o mi paciente me cuenta que ya se compró una cuerda, por ejemplo, o que se compró 3 cajas de fármaco o que tiene ya planificado,
eso es ideación suicida, yo lo tengo que levantar y rápidamente contactar a su número de emergencia y pedir que lo lleve a una urgencia psiquiátrica, ¿ya? Porque lo está planificando. O sea, podríamos hablar largamente todo lo que queda de clase respecto a cuáles son sus miedos o qué piensan ustedes respecto a la muerte. Y no por eso todos estamos aquí con ideación suicida. Es simplemente una parte de la vida. Ahora, si yo les dijera como profe, ¿saben qué? Yo ya tengo todo listo en caso de... Es preocupante. O sea, obviamente hay una cuestión más grave de fondo. Y hay una ideación suicida activa. Por lo tanto, esos elementos, por ejemplo, para mí son esenciales en las primeras sesiones de este proceso de entrevista inicial, ¿ya? Entonces, para no confundirlos, el proceso psicodiagnóstico inicia entonces con la entrevista inicial. ¿La entrevista inicial es todo el proceso psicodiagnóstico? No, ¿ya? Para mí es lo más importante y por eso se los menciono primero. Pero también esta entrevista inicial de cierta forma, se complementa con la aplicación de pruebas, este proceso de anamnesis, por ejemplo, eh, recoger lo que es el motivo de consulta, recoger lo que es las principales sintomatologías que traen al paciente a terapia, ¿ya? Entonces, hay una serie de elementos, pero dentro de ellos y como elemento esencial de un psicodiagnóstico está la entrevista inicial, que son estas primeras 2 sesiones por lo general, o primeras 3 o 4 sesiones, en las cuales yo voy recogiendo lo que es como esta información esencial para comprender cómo va a ser este trabajo con el paciente. ¿Ya? Dame un segundo que voy a abrir la puerta de mi pieza. Va a pasar eso, tengo perrito. Se pone medio intenso cuando llega alguien. Ya, entonces, eh, el proceso psicodiagnóstico va a empezar con esta... Ah, dígame, Marcela. No sé si es Marcela o quizás es Marce. No, no tengo claro. Ahí me corto. Profe, no es Marcela. Ah, ya, ok. Ya, súper. No me Consulta, equivoqué. Dígame. dentro de lo que usted está hablando, que son las terapias o las consultas iniciales de 3 a 4 sesiones. Claro. Y ahí hacemos la anamnesis, le preguntamos por qué también el tema de la consulta y un sinfín de cosas que usted mencionó. Mm, Pero ahí también nosotros deberíamos dar a conocer cuánto sería la cantidad de sesiones o no necesariamente mm. que va a necesitar o se trabaja con el paciente. O Ya, eso depende de cada súper, caso. súper. Muy buena pregunta. De hecho, le contesto al tiro. Yo hago hartos dibujitos, me gustan, pero son bien horribles, ¿ya? Tengo omitarlo, quedémonos con el concepto. Entonces, va a depender de una serie de factores, ¿ya? Pero por lo general va a depender un poco del estilo de trabajo de cada psicólogo. Sin embargo, lo que suele ocurrir es que, por ejemplo, si aquí tenemos la sesión uno, ¿ya? Y el psicodiagnóstico se extiende, bueno, hay gente que hace 6 semanas de psicodiagnóstico. Yo por lo general lo trabajo en 3 o 4, incluso menos, ¿ya? Pero esto es lo que se puede extender. Más que esto, yo diría que es mucho. Menos de 2 o menos de 3, yo diría que es muy poco. ¿Ya? Pero eso suele durar un psicodiagnóstico. ¿Qué es lo que suelen hacer la mayoría de los colegas? Es que aquí, cuando termina el psicodiagnóstico, hacen algo que se llama devolución, pero no es la devolución del final, es la devolución del proceso psicodiagnóstico. Entonces, en esta devolución es que el psicólogo le indica al paciente cuál es el proyectado o cuál va a ser la forma en que van a trabajar un poco las temáticas que el paciente trae, ¿ya? O cuál es como, cuál va a ser el enfoque o cuál va a ser la forma desde la cual van a afrontar esta sintomatología. Esto, por ejemplo, como en mi caso trabajo más desde el psicoanálisis, que suele ser más extenso todos los procesos, yo suelo hacerlo aquí, ¿ya? Si yo ya me di cuenta en la sesión 2 o 3 que esto para el paciente es algo crítico, yo hago antes de esperar más semanas, yo le digo rápidamente que la forma en la que yo trabajo, pese a que lo puedo ayudar obviamente, quizás no es lo más apropiado para su caso en particular. Y entonces yo aquí ya gestiono una derivación a otro colega. Digo, porque piensen que ya es complejo tomar la decisión de ir al psicólogo, que fome estar 6 semanas con alguien para que recién en la semana 7 me diga que no va a trabajar conmigo. O sea, aparte de, piensen que de igual, como sea que uno lo trabaje bien, mal, regular, el paciente aún así lo va a percibir como que tiene algo quizás muy grave y que por eso uno no quiere trabajar con ellos, o que están muy mal, o que uno los está rechazando, o que no los quieren. Entonces, siempre es percibido como un rechazo. Ahora, es distinto que yo en la segunda sesión le diga a este paciente y que, a ver,
Yo construyo esto desde el primer momento. Yo les digo a los pacientes, bueno, estas primeras semanas nos vamos a conocer, vamos a revisar, digamos, si es que es factible la posibilidad o que si yo soy la persona más apropiada para ayudarle. Porque yo con mis pacientes soy bien honesto y por eso les decía que es un ejercicio de ego. Yo no puedo tener el ego de pensar que soy la persona más apropiada para ayudar a todos los pacientes. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho con trauma. Me siento cómodo con trauma. Pero quizás si me llega un paciente o una paciente eh, no sé, estoy inventando. Con depresión postparto, yo puedo trabajarlo, porque la depresión postparto tiene que ver un poco con los duelos, tiene una serie de lógicas similares, son síntomas comunes. Pero si yo tengo un colega o una colega que es especialista, por ejemplo, en psicología perinatal, que es la psicología de los embarazos pre, durante y postparto, digamos, y veo que es un caso grave o un caso riesgoso, yo podría oportunamente derivar a ese paciente, porque esta colega podría trabajar mejor con él, o con ella en este caso. Entonces, em, como les digo, un ejercicio mucho de la comunicación, mucho de que el paciente entienda que es como que, de cierta forma, estas primeras semanas el paciente estará en una especie de a prueba, ¿ya? Pero no a prueba porque el paciente esté mal, sino que uno tiene que transmitirlo desde que ellos sientan o entiendan que tiene que ver con las capacidades de uno. Ya porque las capacidades no son infinitas. Y lo otro es que, por mucho que la posición del psicólogo es una posición neutral, y les quiero transmitir esto desde ya, por favor, la prioridad de un proceso psicoterapéutico es siempre el bienestar del paciente, no yo. Suena súper pesado y suena súper extraño, pero después les va a generar alivio mental. Nosotros como psicólogos no somos importantes. No somos importantes desde yo, Mauricio Jara, para mi paciente, no tiene que importar mis necesidades como yo, como Mauricio, personales. Lo que importa en ese espacio es el bienestar de mi paciente. Por lo tanto, yo no podría, por ejemplo, estar con un paciente que sé que no voy a ayudar porque, no sé, necesito la plata para llegar a fin de mes. Ahí yo estoy pensando en mí, no estoy pensando en el bienestar de mi paciente. ¿Se entiende? Porque yo siendo cualquier otra profesión, podría pasarlo por alto. Quizás, bueno, quizás esta pega no la voy a hacer también, pero ya no importa, lo tomo nomás. ¿Se entiende? Es poco ético, sí, pero a lo mejor no es tan problemático. Con un paciente estamos hablando de que está en riesgo al final la vida de otra persona. Por eso es súper importante que uno sepa que uno no es protagonista de los procesos terapéuticos, sino que son los pacientes. Entonces, ¿cómo uno se ahorra todas estas posibilidades de generar un daño mayor a los pacientes o no estar a la altura del desafío y que son cosas que pueden pasar y no tiene que ver con que uno no sea suficiente? Uno, yo como Mauricio Jara persona, sino que obviamente como tema en el mundo, como problemática en el mundo son infinitas, a mí no me da para resolver todas las cosas y nadie es Dios, nadie es como esta figura omnipotente que va a tener solución a todo. Y de hecho uno como psicólogo no le da solución a las cosas, uno acompaña a que los pacientes logren ese proceso de insight, de solución, de sanación incluso, ¿ya? Entonces, para no desviarme tanto de la pregunta, en realidad va a depender mucho de la ética de trabajo de cada uno de los psicólogos, pero también va a depender de lo que yo defina como encuadre. Como yo creo que es la mejor manera, es que en las primeras semanas, primeras 2, 3 semanas, uno le explica al paciente que lo que estamos revisando primero es ver si es que yo como profesional soy la persona más óptima para realizar este trabajo con él. Entonces, uno lo que puede decir al paciente en la primera sesión es que, bueno, lo que vamos a revisar estas primeras semanas tiene que ver con qué es lo que usted lo trae de sesión y si efectivamente yo soy el profesional o por las temáticas que yo trabajo, por ejemplo, tampoco para uno pisotearse tanto, pero por las temáticas que yo trabajo, bien honestamente, saber si soy la persona más óptima para llevar a cabo este trabajo con usted. ¿Se entiende? Entonces, y aclarándole también desde el lugar que uno trabaja, ya a mis pacientes se lo planteo así, no les digo, bueno, yo tengo formación en psicoanálisis, voy a estar lateando los 8 años, por supuesto que no, pero yo sí les explico, bueno, mi formación tiende a ser un poco más prolongada o más extensa en el tiempo, por lo tanto, si yo percibo algún sentido de urgencia o creo que usted necesita una solución ya o que no sea compatible con lo que yo suelo trabajar y no soy capaz de adaptarme, porque uno también tiene que dar su brazo a torcer, a eso voy yo, vamos a tener que revisar la posibilidad de hacer una derivación. Y yo le voy a recomendar a un colega que obviamente le pueda ayudar en las temáticas que usted necesita. ¿Se entiende? Entonces, al final, todo esto es una cuestión súper, una ética súper personal porque esto no está definido en ninguna parte. Por eso hay tantos psicólogos y ustedes van a ver, y como profesional en todas las áreas, que trabajan todo nomás. No son especialistas en nada, porque no es necesario ser especialista, obviamente, pero que lo que venga nomás. Entonces, si me llega un problema de, no sé, de expresiones de género o incluso de trastornos de conducta alimenticia
o de estrés postraumático, o de cuestiones más graves, un paciente con ideación suicida activa, no lo atendemos, no vayan en el camino, lo que sea. A mí eso me parece poco responsable. Por eso yo prefiero tomarme este tiempo inicial para que veamos si es que se puede trabajar, si es compatible mi forma de trabajo, si es compatible mis cualidades y mis capacidades, ¿ya? De hecho, les voy a compartir algo. Eh, Como uno no puede plantear sus propios sesgos personales o sus propias temáticas sin resolver en lo que es la atención a los pacientes, si por ejemplo, no sé, alguno de ustedes tuviera una tendencia política muy marcada y usted cree que no es posible que compatibilice eso con la atención de paciente, o sea, a ver, es complejo, pero uno tiene que ser capaz de reconocer que a lo mejor uno no va a poder trabajar bien con eso, ¿ya? A mí, ¿cuál es mi tema de choque? Y un tema que yo no trabajo es la psicología geriátrica, ya que es trabajar con pacientes de tercera edad. No lo hacía, ahora lo hago más porque lo he trabajado con mis propios procesos psicoterapéuticos. No les voy a contar mi triste historia en la primera sesión, pero yo no tuve abuelos por parte de mamá y mis abuelos paternos son personas bien especiales, ¿ya? Entonces, mi infancia con mis abuelos fue un poco más traumática que como los abuelos tiernos, digamos, estos abuelos cariñosos, segunda figura paterna, para mí fue todo lo contrario. Por lo tanto, como es una temática que por lo general, y eso provocó que a mí, la tercera edad, en vez de generarme esta sensación como de cuidado o como de ternura, me genere o me generaba mucho más antes un poco de miedo, de resguardo. Entonces, por ejemplo, si un paciente me hablaba fuerte, yo me lo tomaba personal. Y cuando me lo tomo personal, estoy haciendo mal mi pega. Porque si un paciente a mí me gritonea, me trata pésimo, no es conmigo si a mí no me conoce. Es un poco la misma lógica con los alumnos. O sea, si alguno de ustedes se enoja conmigo, como profe, perfecto, no le puede gustar mi forma de hacer docencia, pero si alguno de ustedes quiere decirme algo a mí personalmente, es que a mí no me llega porque no me conocen. Y eso mismo yo lo aplico con mis alumnos. ¿Cómo yo les voy a decir, no, es que ustedes son flojos, son poco responsables, son desinteresados? ¿Cómo yo voy a emitir juicios de opinión respecto a personas que no conozco? Yo los conozco en un ambiente de estudiantes, no los conozco como personas. Esas distancias son súper sanadoras cuando uno las reconoce y hacen que insisto, el ejercicio de ego, según usted se enoja conmigo porque, no sé, le caigo mal porque, qué sé yo, me encontró muy joven, no le gustó mi polera, no le gustó, no sé, mi nariz, chuta, no puedo hacer nada frente a eso, lo siento mucho. Si no le gusta mi pega, perfecto, lo conversamos y estoy súper abierto a eso. Pero si son cosas que yo no puedo controlar, no puedo hacer nada frente a eso. Si a usted le molesta, es su problema. Con los pacientes pasa un poco lo mismo. Si el paciente a mí me quiere usar de punching ball, mientras no me golpee, yo no me sienta herido, que desde el punto de vista psicológico no debiese ser, porque uno en terapia es un poco una personificación de alguien que no es, ya es como una figura en blanco, donde el paciente, un lienzo en blanco, donde el paciente puede rayar lo que se le ocurra. Entonces, no sé, me ha tocado pacientes que, por el mismo tema de la edad, por ejemplo, tienen un poco esta devaluación. Oye, y usted no es muy chico para esto, y usted está seguro que sabe hacer bien, es como el tema de como el desconocimiento. Si yo me tomo personal eso me va a generar un rechazo a mi paciente, porque no estoy haciendo bien mi pega. Entonces, que lo piense. Porque, a ver, es válido que lo piense. Si finalmente son fantasías de la gente, pero que no conocen quién soy. Entonces, insisto, ¿puedo hacer algo con mi edad? No. Sin embargo, por ejemplo, la temática de la tercera edad, una temática que yo tuve que trabajar, que tuve que elaborar, porque toda la confianza profesional que yo tenía con una serie de temáticas, a mí me incomodaba en algo tan sencillo que puede ser para otra persona como lo es atender a un paciente que tiene determinada edad. ¿Por qué? Porque mis vivencias hicieron que ese fuera un tema complicado para mí. ¿Ya? Entonces yo les podría decir, por ejemplo, a las estudiantes que tengo presente acá, el tema del machismo, pacientes con pensamiento machista, conductas violentas, pacientes que han tenido vivencias de violencia intrafamiliar, pacientes hombres que van a llevarla a una posición de evaluación solo por ser mujeres, por supuesto que van a existir. Y chuta, es complejo si uno no lo trabaja, porque genera rabia, genera pena, genera sentir que uno no es capaz, que uno no está a la altura. El tema es que uno tiene que ver, es como cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Yo le diría, trabaje esas debilidades, porque al final, como yo les decía, esta igual es nuestra pega. Si es que yo voy saltándome temáticas que me incomodan, me quedo sin paciente, me quedo sin pega. Por lo tanto, igual tengo que saber trabajarlo. Pero si alguno de ustedes tuviese una experiencia muy cercana, es absolutamente comprensible que no quiera trabajar en estos contextos. Ya, o sea, imagínense, en Chile hay programas gubernamentales y judiciales que trabajan con hombres maltratadores. O sea, si alguna de ustedes o alguno de ustedes ha tenido experiencia
de violencia intrafamiliar, ¿cómo yo como profe les podría decir, bueno, aguante, si vos vais a trabajar ahí con puros hombres maltratadores? Es traumático, pues en exceso traumático. Por lo tanto, es respetable. El tema es otra vez es la honestidad. Es la honestidad porque si yo, que le estoy comentando a usted ahora, porque tiene que ver con justamente el trabajo de la clínica, que es muy personal, es muy humano, entre colegas, yo le estoy comentando esto. Bueno, yo tenía un tema con la tercera edad y me costaba esto como de estas figuras de poder que para mí eran súper intimidantes. Yo tuve que resignificar eso, pero para yo hacer eso tuve que hacerlo en un contexto íntimo que era mi propio proceso terapéutico. ¿Cómo lo iba a hacer yo con mis pacientes? Le iba a decir a un paciente, a un paciente mayor, a una paciente mayor, ¿sabe qué? Oh, yo tenía tantos traumas con mi abuelito y usted es tan simpático. No, pues no va al lugar, pues no corresponde. ¿Se entiende un poco la lógica? Entonces la estructura al final de los procesos de los procesos psicodiagnósticos y de los procesos psicoterapéuticos la define en gran sentido la ética profesional de cada uno. ¿Ya? Entonces, a mí me van a ver mucho recalcarle esto mismo porque creo que lo que la gran falencia de la psicología en Chile, y me atrevo a decir en gran parte del mundo, es que la gente no es ética en su trabajo. ¿Ya? Un manual del colegio psicólogo que se llama Manual del Psicólogo. Es todo lo que existe. Y ahí casi que es como si usted no lo hace, van a decir, uy, está mal eso. Si es que alguien se entera. O sea, piensen que aquí en Chile hay doctores, médicos, cirujanos que operan y no son médicos. Entonces imagínense que, no estoy diciendo que eso sea más importante que lo que hacemos nosotros, pero es que efectivamente una operación que tiene que ver con la vida biológica, práctica y concreta de una persona, hay gente que realiza estas prácticas sin ser profesional en el área. Esto es lo mismo, si usted quiere mañana mismo, siendo estudiante, va y cuelga un cartel afuera de su pieza que atiende paciente y la gente le cree y no se mete a la superintendencia donde hay un codiguito que define que yo soy psicólogo, por ejemplo, es lo único. Usted puede atender pacientes. Entonces, así hay mucha gente. eh, Tarotistas, por ejemplo, que venden como sus servicios de tarot, psicotarot, por ejemplo, porque de hecho es algo que ocurre, hay psicólogos que trabajan con el tarot, ¿ya? Entonces ahí uno puede obviamente cuestionarlo o no cuestionarlo, una cuestión más personal, pero distinto es siendo psicólogo y que uno lo complemente. Pero hay gente que solamente lee el tarot y lo vende como un servicio psicológico. Y hay otra cosa que se llama coach ontológicos, que son gente formada en filosofía, que atienden pacientes, pero no son psicólogos. Pero si ellos quisieran, podrían venderlo de esa forma, ¿ya? Entonces, creo que mucho de esto es complejo que yo les dé una fórmula estandarizada porque la experiencia humana y la experiencia subjetiva no es estandarizada. Depende mucho. Yo se lo estoy enseñando así. Entonces usted puede que me diga, cuando trabaje, no, yo siempre hago mi psicodiagnóstico en 4 sesiones máximo. Porque el profe tal que usted le marque, por ejemplo, a lo mejor lo que le estoy diciendo, lo hacía de esta manera. Y puede que un colega le diga, pero qué tontera, ¿por qué te tomáis tanto tiempo? Mejor empezar a atenderlo al tiro nomás. Atiéndelo. ¿Para qué lo va a derivar? ¿Va a perder plata? ¿Va a perder pacientes? No, atiende nomás. Después uno aprende en el camino. Y hay cosas con las que uno sí puede aprender en el camino, pero hay cosas que no, pues hay cosas que no se van a aprender de la noche a la mañana. ¿Ya? O sea, eh, lo que yo les decía, sobre todo estos trabajos bien particulares o bien complejos por el manejo, o sea, hasta en cuestiones que no sé, ni siquiera tan éticamente cuestionables, qué sé yo, si a alguno le tocara trabajar en un centro de reinserción social, y a lo mejor alguien no está de acuerdo o no se siente identificado como con los manejos gubernamentales respecto a la reinserción de personas que han cometido delitos, incluso éticamente lo que les parece eso, válidamente pueden no elegir trabajar ahí, po. Yo creo que lo complejo sería que usted trabaje, por ejemplo, en un centro de reinserción social y que secretamente tenga un discurso súper como radical respecto a las personas que han cometido un delito, que crea que no merecen segunda oportunidades, que crea que es una pérdida de tiempo, que piense que son todos, no sé, no vamos a entrar en detalle, pero que son personas que no valen la pena, que son personas que deberían estar muertas, por ejemplo, lo que sea, ¿ya? Insisto, es éticamente cuestionable, pero es humanamente todos tenemos ese tipo de situaciones en las que quizás nos topa valóricamente, nos topa éticamente. Ya por eso parte también del trabajo como psicólogo es lo que yo les decía, esta personificación de una imagen en la cual mi opinión no tiene espacio. Su opinión no tiene espacio en un proceso terapéutico. Usted no juzga a su paciente. Si su paciente, no sé, si usted es de derecha y su paciente es de izquierda, a usted no le importa. Si su paciente es polígamo, tiene 25 parejas y usted cree que tiene que estar con una persona toda la vida en el matrimonio,
a nadie le importa su opinión en ese aspecto. Ya, y le insisto, suena chocante, pero es aliviador, porque en lo concreto no soy yo el que está atendiendo. Si yo, Mauricio Jara, no sé, creo en la monogamia y tengo una esposa para toda la vida, y mi paciente, del punto de vista de su sexualidad, es mucho más abierto frente a eso y tiene muchas parejas y no sé qué, no le voy a decir, oh, está bien mal eso que usted hace, pues no le importa. O sea, yo pierdo un paciente por eso. No le estoy dando la oportunidad a un otro humano de escuchar cuál es su experiencia respecto a la vida y no estoy validando la opinión de un otro, ni siquiera la opinión, la vida de un otro. Porque le insisto, esto no es un debate, no es un debate en que usted intenta convencer a su paciente de que hay una forma óptima de vivir la vida, ya, sino que estoy asumiendo que en mi proceso humano, y por eso les decía, insisto, es un ejercicio de ego. Uno aprende todos los días de las distintas formas de vivir la vida y no hay una forma más óptima o no óptima de vivir la vida. Y alguien me podría decir con certeza, no, profe, yo tengo la fórmula de lo que es una vida 100% exitosa, porque incluso estos discursos que se venden hoy en día en redes sociales y por eso tenemos tanto adolescente deprimido y con problemas mentales de salud mental, van a lo mismo, o sea, hay que levantarse a las 5 de la mañana, hay que leer 10 páginas de la Biblia, escribir en una bitácora mis pensamientos, hacer ejercicio a las 6 de la mañana, meterme en una ducha con hielo, después desayunar X cosas, después gimnasio, después... A ver, ok, a lo mejor son puros beneficios para la salud, pero es que estoy suponiendo que todas las personas en Santiago se pueden levantar a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Es como un poco egoísta ese pensamiento, porque, y poco realista al final, porque hay gente que trabaja en la madrugada. Hay gente que, no sé, vive con lo justo, hay gente que no tiene espacio para, en su salud mental o disponibilidad para hacer todas estas cosas. O sea, todos estos estereotipos que se sostienen como vida ideal al final, chuta, son re complejos de sostener en la realidad concreta. Si alguien lo puede hacer, espectacular, nadie lo juzga, pero si alguien no lo puede hacer, yo creo que también nuestro espacio a veces es como validar esa posibilidad de que alguien se sienta mal, por ejemplo. Y ahí no tener esa urgencia, como, un paciente está mal, no, tengo que sacarlo ahora de ese estado, como, calma, como esa es una ansiedad suya, es una ansiedad nuestra, por querer resolver las cosas ya, pero puede que un paciente necesite tiempo, ¿se entiende? Entonces, eh, perdonen esta cháchara eterna, pero voy a hacer muchas, porque esto lo pueden leer ustedes, pero creo que es importante entender la base y el contexto de lo que está en la base de nuestro ejercicio profesional. ¿Ya? Entonces, el proceso psicodiagnóstico, le insisto, tiene mucho de saber escuchar, de saber qué es lo que trae el paciente a colación, a sesión, ¿ya? Y aquí conecto con algo que quería mostrar hoy día de la materia. Cuando un paciente trae un motivo de consulta, yo tengo un contenido manifiesto y tengo un contenido latente, ¿ya? Esto de acá se demora, se demoran en aparecer, se demoran en desarrollar, en vislumbrarse. Nosotros trabajamos a nivel de hipótesis, que era algo que mencionó Álvaro al principio de la clase, que el punto de vista de lo que es más comprensivo se llaman hipótesis comprensivas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un paciente puede llegar a terapia diciéndome que, no sé, tiene problemas con su esposa y el paciente me comenta como parte de la anamnesis que consume drogas hace 6 años, por ejemplo. Y yo como psicólogo me doy cuenta que en realidad todo este problema con la esposa, ya, como problemas de pareja, responde al consumo de drogas de este paciente. ¿Ya? Por eso yo le voy a decir a mi paciente, mire, ¿sabe qué? Omitamos todo el problema con su esposa, usted está así porque es drogadicto. Insisto, aparte de que éticamente es muy cuestionable hablarle así a un paciente, estoy omitiendo esto, lo que él me trae. Si él piensa que es con su esposa, trabajémoslo. Si es que yo pienso que tiene que ver con la hipótesis del alcoholismo o de la drogadicción, por ejemplo, estos van a ser elementos que van a ir surgiendo, pero progresivamente en el relato del paciente. Y puede que yo le haga ciertas preguntas a modo de hipótesis o le comparta alguna de mis hipótesis, súper mesuradamente, con mucho cuidado siempre, que le permita a él hacer esta conexión. Ah, parece que los problemas con mi esposa tienen que ver con el consumo de drogas, pero yo no puedo descartar este contenido manifiesto. Y el tema es que este contenido latente es lo que más cuesta encontrar. ¿Por qué? Porque lo que explicaba Freud, que insisto en la base de la psicología, es que el síntoma que está acá, el síntoma manifiesto, esto que está aquí arriba, que imagínense que es una costra, cuando yo empiezo a raspar, a raspar, a raspar, me doy cuenta que esa herida es mucho más profunda de lo que yo pensaba, ya de lo que yo pensaba externamente. La gente se queja de que le duele el dedo, ya, yo tengo justo un dedo machucado, pero ya no sé, yo me quejo de que me duele esto, ya, pero a lo mejor todas las células, toda la piel de abajo,
todo el proceso de que se cure el dedo está operando, pero internamente. Yo no puedo ver cómo mis células se conforman, no puedo ver cómo se me va a caer la uña después con esto, ¿no? A mí ahora me duele por encimita nomás. Y de hecho, cuando a mí me desaparezca la mancha, que voy a pensar que mi dedo ya sanó, pero puede que a lo mejor, no sé, estoy inventando, tengo un nervio dañado, o la falange me queda con problemas y se me paraliza, por ejemplo. Aquí pasa un poco lo mismo. Yo puedo ir a terapia pensando que el mal de todos mis problemas tiene que ver con cuestiones de pareja, y me doy cuenta que en realidad lo que yo hago con esta pareja o los problemas que tengo con esta pareja responden a patrones de relación con un otro en un sentido sexoafectivo, digamos. Y ese patrón es el problema. Que sea Juanita, Romina, o si hay alcances de nombre, pido perdón al tiro, pero quien sea, cualquier persona, a lo mejor iba a ser azaroso, y lo que importa ahí tiene que ver con cuál es mi dinámica de relación con un otro, ¿ya? Y aquí está la pega de los psicólogos. Este es el trabajo, ayudar a que el paciente encuentre este contenido latente. Y este contenido latente por lo general es inconsciente, ¿ya? Y de hecho, ¿cuál es la, cuál es la premisa de la psicología? ¿Cuál es la premisa de los psicólogos? ¿Qué tenemos que hacer con los pacientes? ¿A qué los ayudamos? Lo que se les ocurra. ¿Qué creen ustedes? Que completen su autodesarrollo y logren un máximo potencial. Entendido el máximo potencial, no en el exceso de positivismo, sino que vayan logrando sus metas paso a paso y vayan logrando bienestar emocional. Ya, el bienestar. ¿Qué más? ¿Se le ocurre algo a alguien? Ay, tengo chat acá. Generar cambio. Ya, sí, bien. Bien también. Ya. Eh, la premisa de la psicología es hacer consciente lo inconsciente. Esa es la base de la psicología. Esa es la premisa fundamental de la psicología. Hoy en día son más con el psicoanálisis clásico, pero es que la psicología se construye ahí. ¿Por qué hacer consciente lo inconsciente? Porque antes de ser psicología, lo que teníamos era, por ejemplo, la hipnosis, y la hipnosis era la inducción de ciertos estados mentales. ¿Por qué no mantuvimos la hipnosis? Porque al rato la gente duraba 1 o 2 meses en este como espacio de autoconvencimiento de cualquier cosa que a usted se le ocurra, pero después eso se deshacía, desaparecía, y las personas volvían a estos estados. Entonces, ¿por qué hacer consciente lo inconsciente? Porque en la medida en que yo soy consciente de los elementos inconscientes que definen y determinan lo que soy, puedo trabajar cuando en un futuro vuelvan a aparecer las mismas temáticas manifiestas que finalmente me llevan a sesión, me llevan a terapia. Es como, no sé, hay pacientes que van a terapia porque les fueron infieles o porque terminaron una relación. ¿Usted podría garantizarle a su paciente que nunca más va a terminar una relación? Chuta, complejo. Y de hecho, estadísticamente, muy probablemente va a volver a terminar una relación. O sea, piensen que el matrimonio, que es una institución que se construyó tanto tiempo, culturalmente, socialmente, y que la gente mantiene años de años, la gente se separa y se divorcia. Tenemos los índices de divorcio más altos de la historia. Entonces, no es garante que una persona nunca más vuelva a sufrir por amor o por una separación. El tema es que cuando vuelva a pasar, que es hablar todo esto hoy en día, tenga las herramientas necesarias para poder lidiar con eso. ¿Cómo uno obtiene esas herramientas? Cuando uno llega a este estado de autoconocimiento. Y ahí conecto con lo que decía Álvaro recién, este como desarrollo personal. En la medida en que yo más entiendo cómo soy yo, la próxima vez que pase por un proceso de ruptura de pareja, voy a saber cómo funciona para mí. Y vuelvo de nuevo, el respeto por la subjetividad de cada uno. O sea, hay gente que cuando termina, a la semana está con otra relación, esto de un clavo saca otro clavo, que es la frase cliché, hay gente que no se le pasa nunca, hay gente que aprende a vivir con esas pérdidas, hay gente que lo que hace es que intenta que se le olvide lo más rápido posible, hay gente que devalúa a sus exparejas, ¿ya? Sí, es típico, po. No, si no era tan buena, no, si no me gustaba tanto, ¿se entiende? Porque es un sentimiento humano intentar devaluar lo que en algún momento fue tan importante, ¿ya? Y pasa con las parejas que vuelven y terminan todo el tiempo. Terminan con la pareja, hablan las peores cosas del mundo y después a los 2 días están juntos de nuevo. Y uno como queda afuera, queda así como que esto. Bueno, es parte de una dinámica. Y ahí lo que opera un poco es una mentalidad muy infantil, muy de niño en el sentido de no ser capaz de integrar. Como
mi pareja no es la peor cosa del mundo cuando me trata mal y tampoco es la mejor cosa del mundo cuando me trata bien. Es una integración de ambas cosas, una persona con defecto y una persona con virtudes. No existen diablos en la, bueno, sí, pero no existen diablos en la tierra ni tampoco existen príncipes azules. Ya lo mismo opera con quien guste por las mujeres. O sea, este concepto de la princesa, la Barbie, no sé qué, sabemos que ya está archi mega atrasado, es archi mega machista, pero tampoco existen, no existen ni mujeres perfectas ni mujeres que no lo sean. Existen mujeres íntegras, existimos hombres íntegros. Los seres humanos somos personas íntegras y lo integral tiene que ver con que tenemos cosas buenas y cosas malas a la vez. Es un pensamiento de adulto. Y que de hecho, si en desarrollo vieran a Melanie Klein, ella decía, proceso de madurez de un niño es cuando logra integrar elementos negativos y elementos positivos. Sin integración, un niño que no integra se convierte en un adulto que no entiende bien la realidad. Y ahí tenemos adultos que terminan, vuelven, terminan, y las parejas pasan a ser desde la peor cosa del mundo, y uno escucha que lo insultan de la A a la Z, y cuando están bien es pero lo más maravilloso del mundo, y no existe nadie más afuera de esa persona. Entonces, eh, básicamente todos esos elementos tan complejos como el decir como la integración o conocer cómo funciona la vida de cierta forma para cada paciente, va a tener que ver con esto, con que estos contenidos latentes que el paciente no explicita, por eso son implícitos, de una u otra forma los vaya haciendo conscientes. Cosa que entienda que esto que es el síntoma, ya si piensen que la psicología se estructura en el modelo de iceberg de Freud, ya que es esto. Esto es consciente, todo esto es inconsciente, ¿ya? Y si es que alguien me dice, profe, pero es que eso está añejo porque es como la primera parte de la psicología, bueno, la psicología cognitivo-conductual habla un poco lo mismo. La conducta nuestra, la conducta observable, es esto. Lo que motiva sus conductas son procesos cerebrales que usted no tiene idea cómo ocurren. Por lo tanto, esto que opera a nivel consciente, de donde yo pienso, ya, voy a ir a terapia porque, no sé, hay gente que va a terapia porque se lo pide a alguien, ya no sé, mi mamá me pidió que fuera a terapia porque ella opina X cosas respecto a mí, y yo voy motivado por eso, ok, esto está acá. Pero todos estos elementos inconscientes son elementos que yo desconozco. Por tanto, el contenido latente que está, ¿y por qué es latente? Porque está operando, es como no sé, imagínese que a usted le duele la cabeza. Entonces la cabeza empieza como a palpitar y usted no sabe por qué le palpita la cabeza. Ya lo latente es eso, por eso es latente, como que late al final, como que está ahí, está a la espera. Ya usted no sabe qué es, pero está ahí. Por eso tenemos tantos pacientes y incluso uno en la experiencia humana como me siento ansioso y no sé por qué, me siento triste y no sé por qué, me siento con mucha energía y no sé por qué. Ya por lo mismo, porque lo que conscientemente conocemos de nuestra experiencia es muy limitado. ¿Ya? Pero eso respecto a lo manifiesto y lo latente. Entonces, un psicólogo debiese intentar trabajar siempre con lo que el paciente trae, pero también intentando ver aquello que está operando por abajo. Ya, de hecho, anécdota, pero Freud decía que él no anotaba en sesión, porque él hablaba de algo que se llama atención parejamente flotante. ¿Qué es la atención parejamente flotante? Es que si yo estoy hablando 45 minutos, por ejemplo, con Tatiana respecto a X cosa, en sesión yo no noto ni estoy atento a cada una de las cosas que dice, no atento de que no le estoy prestando atención, sino que no necesariamente me voy a acordar de los 45 minutos que habló, porque cuando diga algo que sea realmente trascendental para el proceso, a mí se me va a quedar, o yo voy a hacer clic por algo que dijo de cierta forma o de determinada manera. ¿Ya? Hoy en día no es tan así, no es tan libre la cosa, por eso ya no se ocupa el diván, que antiguamente los pacientes se acostaban y uno escuchaba nomás, como una especie de grabadora de fondo. Y ahí si uno se quedaba con un elemento era porque ese elemento era importante, ¿ya? Pero aquí un poco lo mismo, o sea, el buen psicólogo no solamente es el que es capaz de escuchar los elementos que están manifiestos, sino que el que también es capaz de leer entre líneas, ¿ya? Y eso se llama metalenguaje o metacogniciones, en lenguaje más científico, si quieren. Metalenguaje, lo que yo no estoy diciendo verbalmente, ¿ya? Axiomas de la comunicación, Václavic, que eso es la teoría de la comunicación, ¿ya? Es imposible no comunicar. Incluso en el silencio nuestro paciente nos está diciendo algo. Con el cuerpo el paciente está diciendo algo. Con los gestos el paciente está diciendo algo.
¿ya? El silencio también es un indicador de algo, y el no movimiento o la no expresión también es indicador de algo. Por lo tanto, todos esos elementos latentes son cuestiones que yo tengo que estar igualmente atento, ¿ya? Eh, de hecho, hay otro dicho que es como el buen pianista toca con las manos y con los pies, ya que de hecho la gente muy poca sabe que los pianistas tienen un pedalito abajo, un pedal. Entonces tocan con las manos y tocan con los pies, por debajo de la mesa. El tema es que los pies nadie los ve, ve las manos, ¿no? Y esto es un poco lo mismo. O sea, hay un elemento manifiesto que está visible a la superficie y hay un elemento que opera por abajo, ¿ya? Entonces, déjeme ver qué más tenemos por acá. Lo que les decía, ¿cierto? Tenemos pruebas, material recopilado en entrevistas, y esto es lo que yo les decía que para mí es lo más esencial, la entrevista, ¿ya? Y el conocimiento de la historia vital, que es lo que les decía como anamnesis. Entonces, estas tres cosas componen lo que es el proceso psicodiagnóstico, ¿ya? Pero quédense con eso. No se obsesionen tanto con las pruebas, no se obsesionen tanto con tener acceso a pruebas, porque aparte las pruebas son caras, tienen un costo importante. Lo más importante como estrategia para los psicólogos, más que conocer todos los manuales del mundo, todas las pruebas del mundo, es trabajar la escucha activa. ¿Cómo se trabaja la escucha activa? Con esto, con entrevistas. Sabían, es como la psicología tiene mucho esto de las habilidades blandas, y de hecho les va a pasar, como que a lo mejor tengan todo el manejo teórico, pero si no están esas habilidades blandas como es escuchar, cuesta a veces mucho atender paciente, ya porque responde a esto mismo. Entonces, estos hitos vitales, esta información de anamnesis, más el contenido manifiesto, que de hecho aquí lo podemos poner como motivo de consulta, porque yo después se los voy a pedir así en algún momento, bueno, después, si es que nos vemos en un par de años más. Motivo de consulta, está el motivo de consulta manifiesto y está el motivo de consulta latente. Y el latente siempre, ojo con esto, es una hipótesis, ¿ya? Otra vez, ejercicio del ego. Eh, Uno no puede pensar que uno tiene la respuesta respecto a la vida de un paciente. ¿Por qué? Porque ¿quién es la persona que más sabe de la vida de alguien? Usted mismo. Por lo tanto, ¿quién es el experto en este caso? Su paciente. Usted acompaña ese proceso, ¿ya? Sin embargo, uno tiene hipótesis a veces con los pacientes. Me parece que esto va por acá. Eso uno se lo guarda, es de uno, no lo va a decir a mi paciente, no sé, usted es por esto. Y hay que un poco lo que hacen incluso los médicos a veces, que uno queda como molesto, uno llega y le dice como los síntomas, no, usted tiene esto, váyase para la casa, como que ni siquiera lo escucha, como ni siquiera lo examina, nada, ya está listo, váyase, lo más rápido posible. Claro, estas hipótesis existen y hay que hacerles caso y hay que escucharlas, pero hay que trabajarlas lentamente, ¿ya? Hay algo que se llama develación. Uno nunca devela a los pacientes las cosas tan precozmente, digamos, tan apresuradamente. Ya las hipótesis se trabajan, se piensan, se comparten. En lo que se llama supervisiones clínicas. Si nosotros tuviésemos un paciente acá y conversáramos respecto a ese paciente, me refiero como a la grabación o a trabajar en torno a eso, a un caso clínico, lo que opera es que cada uno va a tener hipótesis distintas y eso se conversa y se trabaja. ¿Ya? El tema es que puede que estén acertadas como pueden que no, pues esa es la cualidad de una hipótesis. Entonces, nuevamente, conceptos básicos tenemos lo consciente y lo inconsciente. O sea, le insisto, la psicología hasta el día de hoy y por qué el modelo freudiano, con lo polémico que es Freud, con lo funado que está el caballero, con todo lo que se pueda pensar respecto a Freud, aún no existe nadie que pueda desmentir la teoría freudiana. Y ojo, la teoría freudiana no es científica del todo, es pseudocientífica porque no es demostrable. Yo no les puedo. ¿Dónde está su inconsciente? Búsquelo. Muéstreme así como en la cámara dónde está. No sabemos, pues es como el alma, es intangible, ¿ya? Pese a lo intangible, es un modelo teórico científico o como muy cercano a lo científico porque hasta ahora no hay nadie que pueda desmentir estos elementos. Ni siquiera las neurociencias, ni siquiera la psicología cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque hay elementos que yo puedo tener información de un cerebro, información de un montón de elementos, pero aún así hay un elemento de lo impredecible. Y lo impredecible siguen siendo estos elementos no tangentes, no concretos, ¿ya? Que en este caso es el inconsciente, para los griegos era el alma, después evolucionó a lo que hoy día entendemos como la mente, para los cognitivos son los procesos mentales, que es un poco más científico, digamos, pero que aún así hay espacio para aquello que no necesariamente opera a nivel de lo evidente. Ya los psicólogos trabajamos mucho con esto de ver debajo del agua, ya como
ver más allá de lo evidente, ¿ya? Pero Y habría la noción procesos de, mentales inconscientes. ¿cómo? Habría procesos mentales inconscientes. Sí, claro, y sí, hay proceso mental inconsciente. El tema es que lo que hacen los cognitivos conductuales, muy brevemente, es que ellos dicen que, a ver, ya, me ordeno. Lo conductual nace bajo esta lógica, que un grupo de personas después de Freud dice, bueno, este caballero habló del inconsciente, no sé qué, bla, 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 literal, bla, bla, bla. Entonces dicen, los seres humanos, lo único que nosotros podemos saber de los seres humanos es la conducta, porque es lo que podemos observar. Entonces, lo único que yo sé, hablo de Álvaro porque tiene la cámara prendida, ya no voy a pensar que es personal, pero lo único que veo de Álvaro es que él ahora se está moviendo, ¿cierto? Entonces me es un gesto, esa es la conducta. Todo el resto de cosas respecto a Álvaro son puras suposiciones, porque no tengo idea. Lo único que yo sé de alguien es lo que observo. Eso decían los conductistas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hicieron los conductistas? Que dijeron, y todos estos elementos de lo impredecible o de lo inconsciente, yo lo voy a ubicar acá, en algo que se llama la caja negra, ¿ya? La caja negra es literalmente esto que yo no tengo acceso y que no puedo ver. Entonces, lo que dijeron los conductistas y un poco lo que dicen los cognitivistas ahora que están más estudiando el cerebro y que vamos cada vez a que hay más evidencia científica, y eso es así, es que hay cosas en que ellos no se meten. No se meten en la comprensión del alma ni del inconsciente porque eso es especulativo, no hay cómo saberlo. Ya, por lo tanto, en esta caja negra se contienen todos esos elementos que están, que son importantes, que tienen que ver con la experiencia humana, pero que son difíciles de estudiar. ¿Ya? Entonces, que la caja negra es lo que explica el fenómeno del gato de Schrödinger, esto de si el gato está vivo o está muerto. Si la caja está cerrada, está igualmente vivo como está muerto, porque depende un poco de lo que uno quiera pensar. No está muerto hasta que se demuestre lo contrario y no está vivo hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, los conductistas y los cognitivo-conductuales después piensan un poco lo mismo. El inconsciente no existe hasta que se demuestre lo contrario y existe hasta que se demuestre lo contrario. No le interesa nomás, no lo piensa. ¿Ya? Y claro, en esa línea hay procesos mentales que son conscientes y que son inconscientes, pero los procesos mentales yo los puedo ir a observar al cerebro, ¿ya? Porque ¿qué es un proceso mental? El aprendizaje, la memoria, todos esos elementos, el lenguaje, todo eso está demostrado que operan en ciertas partes del cerebro, ¿ya? Todo eso tiene lugar. Las emociones que nosotros pensamos y las vinculamos más con el alma, hay una unidad en el cerebro que se llama amígdala, como las amígdalas, pero es amígdala, y esa unidad está demostrado que contiene todas las emociones y sentimientos. Sin embargo, pese a que todo eso existe en el cerebro, hay algo de la experiencia humana que aún desconocemos. Y mientras eso exista, vamos a tener lo que se llama constructos teóricos. Y ahí es donde opera lo del inconsciente. Porque le insisto, concepto inconsciente y consciente podría haberse llamado lápiz y cuaderno. O sea, cualquier nombre. Freud le puso así nomás. Que tampoco le puso él, se lo copió como a otras 20 personas que estaban en lo mismo, pero él lo patentó, él lo desarrolló, él lo terminó de elaborar. ¿Ya? Entonces van a ver mucho la psicología de esto, dependiendo del área o del campo teórico del que estemos hablando, las cosas son lo mismo pero con otro nombre. Entonces, qué es lo que estudian los cognitivos conductuales? Las cogniciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que cuál es la premisa del psicoanálisis? Hacer consciente lo inconsciente. ¿Cuál es la premisa de los cognitivos conductuales? Entrenar el cerebro. No sé si lo han escuchado, esto de entrenar el cerebro. Ya esto es como discursos de autoafirmación. Entonces, obviamente, si yo estoy todo el día diciendo, oh, estoy muy triste, me siento muy mal, no sé qué, y yo cambio esos discursos de autoafirmación y le envío a mi cerebro información de que las cosas van a estar mejor, de que me voy a sentir mejor, paulatinamente mi cerebro se acostumbra a eso. ¿Ya? Entonces, el lenguaje científico, entrenamiento cerebral, vamos a un lenguaje súper hippie, a un lenguaje humanista, ya esta cuestión de decretar del universo. Si yo al universo le pido tal cosa, el universo me lo va a dar. A uno le puede parecer irrisorio, ¿no? Dependiendo de las creencias de cada uno, que es lo mismo que la gente que cree en Dios. O sea, básicamente son creencias. El ser humano necesita de la fe para sostener estos elementos que son inconclusos, ¿ya? Pero, claro, esto mismo que es como decretar y pedirle al universo lo que quiero que se dé, es lo mismo que si yo a mi cerebro lo entreno. Si yo todos los días me digo, voy a estar mejor y empiezo a hablar lo que me pasa y lo exteriorizo y lo verbalizo, eso hace que mi cerebro, todos estos elementos reprimidos, la represión también es un concepto teórico. Porque ¿qué es la represión? Muéstrame lo que es la represión. Tampoco hay forma, ¿ya? Como la represión del pueblo en un lenguaje social o político. Muéstrame lo que es reprimir el pueblo. Porque si me dice como, no sé, ya, la presencia de los militares es subjetivo. Por eso hay gente que ve, no toda la gente ve la dictadura como dictadura. ¿Se entiende? Entonces, mientras hayan constructos subjetivos,
va a haber un panorama de cosas que no están exploradas. Ya por eso es tan importante como psicólogo trabajar siempre esto, lo evidente y lo que no es tan evidente. Porque hay pacientes que con lo evidente basta, ok, lo entreno. ¿Usted le tiene miedo a los ascensores? Haga una desensibilización sistemática. Entonces le digo, ya, vaya al piso del 1 al 2, ocupe el ascensor. Después, una vez a la semana. Después, 2 veces a la semana. Después, eso es desensibilización sistemática, que antiguamente se llamaba terapia de choque, pero que éticamente era muy controversial. Ok, se le pasa el miedo a los ascensores. El tema es que lo que dice el psicoanálisis y las teorías comprensivas es que el ascensor es una excusa del cerebro o de la vida anímica, o del alma, o del inconsciente, porque el ascensor es el síntoma, es la muestra de algo, pero quizás ese adulto que le tema el ascensor fue un niño que en una discusión de los papás, por decirle algo, en vez de rememorar la discusión de los papás, prefiere decir que le tiene miedo al ascensor. Por eso, por ejemplo, para el psicoanálisis el elemento fóbico, o lo que nos genera fobia, es absolutamente anecdótico. Le puede dar miedo a cualquier cosa. No es que usted le dé miedo a la paloma, no es que usted le dé miedo a la araña, sino que esa araña apareció en un momento de su vida en que teníamos algún tipo de situación traumática que de cierta forma, personificó en un elemento concreto. ¿Por qué? Porque es más fácil tenerle miedo a una araña que uno intentar reconocer o conectar con sentimientos traumáticos de la infancia. ¿Se fija? Puede pensar, el profe, ¿qué está hablando? Y puede ser que hay gente que se le pase el miedo a la araña si es que yo la expongo a la araña, pero va a pasar y pasa mucha gente que 3 años les dura la desensibilización y se les pasa el miedo a la araña y vuelven 2 años después y le dan miedo a los conejos, porque el animal nunca fue el punto, sino que el punto era otro, el punto era que algo había sin resolver, ¿ya? Y como elemento principal, que aquí qué bueno que lo mencionó al principio Álvaro, que me imagino que varios deben verlo así, el tema de los diagnósticos como etiqueta. Chuta, complejo. Yo hago el ramo de psiquiatría y ahí siempre se habla de la psicología normal, ya que ya un concepto fuerte como lo anormal, como no ser normal. La norma es lo normativo, ya por ende, lo normativo es lo que ocurre con mayor frecuencia. Por tanto, el elemento de la locura, que hoy en día lo vemos como trastornos mentales o le podemos llamar de otra forma, siempre ha sido socialmente polémico, ¿ya? Porque ¿qué define la locura? Lo define lo normativo, ¿ya? Por tanto, las etiquetas de CM, si bien son estigmatizantes, sí, lo son altamente estigmatizantes, son el lenguaje común de los psicólogos. Eso es lo que nos distingue a nosotros de los chamanes al final, o nos distingue de la, no sé, de lo que hacían los consejeros, o aquí en nuestra cultura chilena las machis, que eran una especie también de consejeras espirituales, no solo médicas, digamos. Lo que va a distinguir, lo que nos va a dar un lenguaje científico, es la noción de trastorno. ¿Cómo yo le podría explicar a ustedes lo que es un paciente deprimido? Ustedes saben lo que es deprimido porque saben lo que es la depresión, porque les suena la tristeza. Si yo no pongo esa etiqueta, no tendría cómo explicarle. Es como, tengo un paciente que hace como que llora. ¿Se entiende? Es como muy complejo de explicar. Entonces, la noción de trastorno en psicología, si bien no necesariamente yo siempre le comunico a mi paciente su diagnóstico, así como, usted tiene esto, porque hay veces que los pacientes no constituyen un diagnóstico, no califican para una depresión mayor, por ejemplo, pero sí califican para cierta sintomatología depresiva, ansiosa, etcétera. ¿Ya? Entonces, siempre son importantes y son parte de este proceso psicodiagnóstico. Y de hecho, tal como usted hace una hipótesis comprensiva de esto de lo latente, usted también en su psicodiagnóstico hace una hipótesis diferencial. ¿Ya? Hipótesis diferencial. ¿Qué es la hipótesis diferencial? El trastorno, la etiqueta. Este paciente tiene un trastorno de estrés postraumático. ¿Significa que yo voy y le digo a mi paciente eso? No necesariamente. Lo mismo que la hipótesis comprensiva, es para mí, es para tenerla, es porque aquí yo cumplo con un elemento ético, ¿ya? Mi paciente tiene derecho, si es que él lo considera, o incluso si yo trabajo en un centro, a conocer cuál es el diagnóstico que yo veo como profesional de la salud. Por eso somos profesionales de la salud. Ahora, yo le tengo que explicar que este diagnóstico no necesariamente implica que él es eso, ¿ya? Un paciente que yo diagnostico con bipolaridad, mi paciente no es bipolar, tiene un trastorno bipolar. La bipolaridad no define lo que él es como persona. Y tampoco esto de, estoy feliz, ahora estoy triste. No, y es como eso es una caricatura, eso no existe, no pasa en la vida real. Incluso la esquizofrenia, que ha sido muy estigmatizada y es visto como el diagnóstico más grave, hay personas con esquizofrenia que correctamente tratadas
y medicadas como transversalmente, como un tratamiento conjunto, son completamente normales, vuelvo a lo normativo, se comportan como una persona normal. Y hay personas que no tienen ningún trastorno, pero que no son normales. Porque, le insisto, lo normativo lo define la cultura, lo define la sociedad, ¿ya? Sin embargo, por eso vamos a ser todos psicólogos mega hippies que no diagnosticamos nada. Por supuesto que no, si el DCM por algo existe, es la parte científica de nuestra pega. Ya lo que nos diferencia harto de otro tipo de disciplinas, ¿ya? Eso. Vamos a quedar hasta aquí porque tenemos otras cosas, pero las vamos a ir trabajando en la medida de que vayamos avanzando en la semana, ¿ya? Entonces, quiero escucharlo. No sé, ¿alguna duda? ¿Qué les pareció? Le insisto, no les voy a leer la PPT porque no me hace sentido que nos conectemos 1 hora y media para que yo les lea lo que pueden leer ustedes. ¿Ya? Entonces siempre va a ser así, más crítico, opinante, si tienen dudas me preguntan desde las cosas más prácticas, ¿ya? Porque creo que es un buen primer acercamiento. Pero eso, lo escucho, les doy la palabra, si quieren preguntarme algo, decir algo. Profesor, buenas noches. Consulta, Buenas noches, Carla, ¿usted dijo dígame. que no iba a subir los PPTs ahora? Ah, no, sí, sí lo voy a subir, sí, Ya. ¿Y sí. material respecto para ir ya ir leyendo respecto a lo que usted También, habla? sí, miren, es que por eso les digo, voy a ir mandándoles material que creo que es lo que ustedes pueden revisar de repente más Ujú. fácil solos y que podemos como despejar dudas en clases, pero es lo mismo que estoy hablando, solo que no voy como diapo por diapo. Mm. Y además, el tema de lo que vayamos conversando en clase. Y ahí también les voy a subir una planificación. Yo soy bien ordenado en general, ya es como que soy disperso para hablarles, pero no es un disperso de que estoy hablando cualquier cosa, sino que solamente trato de darle una vuelta distinta a lo que está escrito, como para no leerlo textual. Pero también voy a cumplir con la parte como organizada, ya como de subirle las clases, la programación, todo el tema. Ya. Eh, ya. Francisco me dice ahí ejemplo de la hipótesis. Ya. Por ejemplo, una hipótesis comprensiva es que un paciente que está con sintomatología depresiva, por ejemplo, me manifieste que está teniendo problemas familiares a raíz de su sintomatología depresiva. ¿Qué es la hipótesis comprensiva? Es que yo puedo hipotetizar justamente qué es lo que está a la base de esa sintomatología depresiva. Entonces, por ejemplo, una hipótesis comprensiva sería que el paciente está sintiendo sintomatología depresiva producto de problemas familiares, pero que se derivan de estrés laboral, por ejemplo, o de problemática en el trabajo, porque me contó que justo tiene un compañero o justo tiene una compañera en el trabajo y a lo mejor mi paciente no se ha dado cuenta que le gusta esa compañera. Por ende, como le gusta esa compañera, está en riesgo la vida familiar y al estar en riesgo la vida familiar se siente deprimido. Insisto, las hipótesis son así, yo puedo tirar lo que quiera, mientras no se lo diga a mi paciente. No le decir a mi paciente, usted está enamorada de la compañera. No, oye que no, pero va un poco en esa lógica. Es una hipótesis comprensiva, como que yo le doy una idea más allá, una lectura extra. Y la hipótesis diferencial es la de la etiqueta, claro. El paciente está cursando sintomatología depresiva, ¿ya? O a mí me da risa porque en psicología hay mucho diagnóstico comodín. Ya, por ejemplo, se escucha harto ahora lo del trastorno mixto. Todos tienen trastorno mixto. Y si uno va al DCM, el trastorno mixto es sintomatología depresiva más sintomatología ansiosa. Y ahí yo les pregunto, ¿quién no tiene sintomatología ansiosa y depresiva en Chile? El 90% de la población, el 95%. Pero claro, cuando los centros presionan mucho, ¿qué hacen los psicólogos? Ponen trastorno mixto. ¿Qué más? El trastorno por estrés postraumático, más o menos un poco lo mismo. O el trastorno adaptativo, que ese era el comodín antiguo antes del mixto. Un trastorno adaptativo es que una persona, frente a algún cambio en su vida, está cursando una dificultad en adaptarse a esos cambios. Por ende, hay sintomatología depresiva o ansiosa o de cualquier índole. Claro, quién no se descoloca frente a un cambio? Son como cuestiones muy generales, ¿ya? Y así hay muchas, por si tanta gente mal diagnosticada también. ¿Ya? Como la bipolaridad está mal diagnosticada. Hoy en día el TLP, que el trastorno límite de personalidad, todo el mundo es TLP. Todo el mundo es TLP. Pero es porque el TLP tiene que ver con algo constitutivo de la personalidad. Sin embargo, por una cuestión social y cultural, todos somos un poco más limítrofes que antes en el manejo de nuestras emociones. Todo el mundo explota así. Usted va por la calle, todo el mundo es explosivo. Pero tiene que ver con el estrés, con las condiciones sociales, con los sueldos. ¿Se fija? ¿Seremos todos limítrofes realmente? Yo creo que es más cultural. Ya es como la histeria, que ya no existe como tal. Esto de que, y de hecho eran mujeres histéricas, era una lógica súper patriarcal. O sea, la sexualidad y el sexo puntualmente es parte de la vida humana, es parte de la experiencia humana. Si yo privo a alguien de eso, privo a alguien del gozo, del deseo,
Bueno, obviamente van a haber sintomatología asociada. Y ahí sí meterme en tema polémico, un poco lo que pasa con la figura de los curas. Ya como, no es azaroso que hayan tantas situaciones de vulneración a niños con el tema de los curas, porque se priva a una persona de un elemento que es necesario para la experiencia humana. Es como, ¿qué pasa cuando alguien no come o no toma agua? Ya eso es lo que culturalmente el sexo tiene una serie de connotaciones que lo hacen más restrictivo, lo hacen más tabú, que paulatinamente se han ido levantando, pero Chile en general y los países son países muy cartuchos respecto al tema. Por eso les digo, ¿qué pasaría si yo le pruebo comer? Me matan. ¿Se entiende? Es como hay muchas cuestiones que son contextuales y no necesariamente van a los diagnósticos. Por eso los diagnósticos son necesarios, están, pero uno como psicólogo tiene que tener altura de mira para verlos y transmitir al paciente que también lo tome con altura de mira. Porque un diagnóstico no es el fin del mundo, es una condición, o ni siquiera una condición, es algo que vive con uno, pero que no es que uno sea eso. Es como que yo eligiera, no sé, súper polémico, y eligiera a un paciente que está en silla de ruedas o con discapacidad y le dijera, no sé, usted es discapacidad, por eso ya no se ocupa tanto el concepto, usted es discapacitado. Mm, Sí, o sea, tengo una discapacidad, pero soy algo más que eso. Lo mismo en este caso, usted es bipolar. Claro, usted tiene un trastorno bipolar. Es una condición, es un trastorno. Significa que la persona es solo bipolaridad y una persona que, o, no sé, absolutamente impredecible, que no se puede confiar y que no puede formar familia. Todo eso son connotaciones sociales que no son reales. Lo mismo la esquizofrenia, que es como el cuadro más grave. Le insisto, una persona con esquizofrenia correctamente tratada puede hacer su vida completamente normal. ¿Ya? Entonces hay como mucho sesgo al respecto. Dígame, Marcela. Profe, ¿Mm? eh, ya. Es que usted ha hablado mucho que, no sé si entendí mal, pero usted ha hablado que nosotros como psicólogos, futuros psicólogos, ¿Mm? pudiésemos diagnosticar trastornos psicóticos, hacer diagnósticos. Sí, Y muchos psiquiatras, neurólogos, ellos se oponen a que los psicólogos realicen lo que son diagnósticos de este tipo de, no sé cómo llamarlo, patologías, no sé. sí. ¿Y cómo se llama? Y solamente psicólogos se atribuye a lo que es las terapias, el que ya fue diagnosticado por un psiquiatra, por un neurólogo. Ahí el especialista le dice que necesita sesiones de tal cosa con un psicólogo, pero no que Mm. nosotros podamos diagnosticar después de 6, 10 las sesiones que se requieran. Dicen que Mm. no, los psicólogos no diagnostican. Sí, sí, o sea, yo también lo he escuchado. A ver, respecto a los neurólogos, a veces es un poquito más complejo, ya, o sea, no sé, por ejemplo, yo el TEA, que es el trastorno del espectro autista, para mí es un diagnóstico conjunto. Tiene que ir por psicólogo y por neurólogo. Para mí eso es un buen diagnóstico de TEA. Lo mismo el TDA, que es el trastorno de déficit atencional. Yo con los neurólogos considero que es importante esa segunda opinión. Los psiquiatras, la verdad, mire, le podría decir una respuesta súper políticamente correcta, pero no la voy a hacer. Los psiquiatras respecto al manejo de los, pero que también su pega así, tienen que hacerlo en una sesión, pues no tienen 7 como nosotros. Pero quienes son irresponsables con la etiqueta son los psiquiatras, más que los psicólogos. Si hablan 20 minutos con alguien y le dicen, usted es bipolar, ¿cómo en 20 minutos? O sea, ¿quién? ¿Qué son? Leen la mente. Es como que desde el punto de vista de la responsabilidad, quienes tienen la mayor responsabilidad respecto a que los pacientes se sientan mal en cuanto a estas etiquetas son los psiquiatras. Ahora, a beneficio de ellos, es que es lo que les digo, ellos no se pueden tomar 2 semanas porque tienen pacientes con ideación suicida activa. Yo no puedo tomarme 2 meses para decirle a un paciente, ¿sabe qué? Usted a lo mejor tiene algún tipo de trastorno ansioso. No, yo le quiero meter la benzodiazepina para que se calme. Esa es la lógica de los psiquiatras. Entonces, para ellos darle un clonazepam, un clonazepam o lo que sea eso ese, tienen que dar un diagnóstico, porque si va a la farmacia un paciente con el paciente tiene sintomatología ansiosa, no le recetarían las cosas. Entonces, es parte de esa urgencia. De hecho, lo que uno trabaja mucho como psicólogo a veces es arreglar un poco estas embarras que quedan con los psiquiatras cuando mandamos a nuestros pacientes a derivación. Y uno les explica, mira, el psicólogo habló de un trastorno de ansiedad generalizado. ¿Esto implica algo terrible? Mira, la verdad es que no. Yo creo que él vio sintomatología ansiosa y frente a la urgencia y a lo poco que puede trabajar con usted, probablemente indicó este diagnóstico. Vamos a revisar si ese diagnóstico desde mi perspectiva profesional se adecua a lo que dice el psiquiatra.
Porque los psicólogos no diagnosticamos igual que los psiquiatras, porque en nuestro diagnóstico, si se fijan, tenemos 6 semanas. Un psiquiatra tiene 20 minutos, ¿ya? ¿Quita eso que podrían hacerlo distinto? No, obviamente, los psiquiatras y los médicos sabemos que tienen una deuda súper pendiente en el manejo humano con las personas. Yo podría decirle a alguien, mire, vamos a probar con este tratamiento, yo creo que a lo mejor está un poquito ansioso, sin necesidad de decirle, sabe que usted tiene una depresión mayor, sabe que usted tiene esto, sabe que usted es bipolar, sabe que usted es TLP, sabe. Entonces, los manejos son distintos, ya, pero en lo concreto, desde el punto de vista legal, los psicólogos podemos hacer diagnósticos y debemos hacerlos, es una exigencia, le insisto, ya como es parte de, el tema es que uno no se lo comunica necesariamente al paciente y eso va en la ficha, y se queda en la ficha, y está ahí. Y uno a lo mejor después lo toma a los 6 meses y dice, en realidad estaba puro leseando con este diagnóstico. Por eso es tan importante ser cuidadoso, porque nosotros es como cuando vamos al médico. ¿Qué hace el médico? Uno va al médico porque le duele el hombro, parten diciéndole a uno que uno podría tener desde cáncer hasta que le duele el hombro porque hizo ejercicio. ¿Por qué ellos son así? Porque tienen que decirle, o sea, si no lo dicen y le bajan el perfil, la gente no va a hacerse los exámenes. Si usted después efectivamente tenía cáncer, eso es culpa de ellos y uno los puede demandar. Por eso son tan radicales. Sin embargo, nosotros, esos diagnósticos, y hay uno queda asustado, ¿cierto? Queda con el susto. Y va y se hace el examen y quiere saber los exámenes, los resultados rapiditos. Por lo mismo, porque puede ser desde un dolor muscular hasta que tenga cáncer. Entonces, con los pacientes pasa un poco lo mismo. Ellos esperan esta etiqueta, porque es aliviador saber qué es lo que tengo. Entonces, frente a eso, uno tiene que tranquilizar a los pacientes y decirle, no toda sintomatología, no todo lo que la gente siente es constitutivo necesariamente de un diagnóstico, no es que usted tenga un algo. La de sentirse triste, sentirse ansioso, sentirse angustiado, es parte de ser humano, de estar vivo. Ya, sin embargo, probablemente esto que usted tiene, estas crisis de pánico, porque la crisis de pánico también es un diagnóstico, pero crisis de pánico mucha gente tiene. Ya uno puede trabajar esas crisis de pánico sin necesidad de explicarle al paciente toda la complejidad de un diagnóstico, de ir al DCM, ¿se entiende? Pero de que hay que hacerlo y hay que pensarlo diferencialmente, tal como comprensivamente hay que hacerlo. Ya es parte de. Pero eso, no sé si le expliqué, no sé si se entendió bien. Más o menos. Ah, ¿sí? Sí, súper. Dígame, Álvaro. Profesor, ¿cómo se llama? Desde el punto de vista, el ejemplo que daba del cuadro del trastorno de la esquizofrenia. Mm, Claro, la esquizofrenia tiene muchos componentes, a lo mejor se puede ver por factores endógenos, exógenos, pero me exacto. encantó eso, lo cual nos hizo vislumbrar y me dio a conocer para poder inferir e inquirir. Entonces, cuando usted habla de cómo comunica esa condición al paciente, ¿cierto? Para no estigmatizarlo, Exacto. de ese punto hablamos de la psicoeducación, ¿cierto? Que hay que tener con el paciente para poder generar este vínculo, esta confianza epistemológica del paciente para con nosotros. Exacto. Es que eso es psicoeducación. Qué bueno que lo plantea. Esa es la verdadera psicoeducación. La psicoeducación a veces es un mal argumento para quienes quieren decirle a sus pacientes lo que tienen que hacer con su vida, ¿ya? O es una justificación para aquellos psicólogos que confrontan a sus pacientes, que lo hacen sentir mal, ¿ya? O los mismos médicos, ¿no? Es que es como psicomedicina, es como educación en ese aspecto, ¿ya? Como respecto a salud. Una cosa es que yo le explico en términos médicos que a veces es más fácil. Una cosa es que yo le digo a un paciente que tiene sobrepeso, por ejemplo, que es importante llevar una vida saludable, a que yo a mi paciente lo humille directamente, como hacían antiguamente los médicos, que uno iba porque le dolía un dedo, es que usted está muy gordo, típico, cualquier cosa. Viejo, me duele el dedo, no te estoy preguntando si es que no tiene que ver con eso. Ya, esto es un poco lo mismo. O sea, hay formas de comunicar las cosas. ¿Se entiende? Estar esquizofrénico no es que la gente sea loca, no es estar loquito, no es que, no sé, no voy a poder hacer mi vida normalmente. Es una condición con la que, a ver, es una condición grave, importante, sí. Tampoco se le baja el perfil. El paciente sabe que tiene que tomarse sus medicamentos, que tiene que ir al psiquiatra. Si tiene control conmigo y yo sé que no está yendo al psiquiatra, le tengo que decir, mire, yo creo que es importante que usted siga yendo al psiquiatra. Es distinto, ¿se fija? Ahí diría, ¿y por qué no está yendo al psiquiatra? Vaya, pues no lo voy a atender. ¿Se entiende? Son modos, son maneras. Entonces siempre es como la psicología es mucho, y esto que dice Francisco bien de la habilidad blanda, es mucho de estos manejos intermedios, por eso la integración, los grises de la vida, como cómo decir las cosas para que la gente tome la importancia y la seriedad que tienen, pero sin necesidad de que lo sientan como una obligación, como una confrontación, porque la gente es libre de hacer con su vida lo que ellos quieran. Nosotros no tenemos la facultad ni ningún ser humano de decirle a otro ser humano cómo tiene que vivir su vida.
fuera de la lógica de las leyes, pues, o sea, obviamente si mi paciente quiere matar a alguien, lo primero que les dije fue, es que el secreto, la confidencialidad y todo se pierde cuando está en riesgo la vida de alguien más. Ahí obviamente no opera ninguna empatía ni nada, o sea, queréis matar a alguien, no me queréis así como, bueno, mátelo y después lo conversamos. Obviamente que no, ¿cierto? Hay que denunciarlo, es un delito, ¿ya? Pero fuera de las leyes no hay fórmulas correctas o poder como limitar esa libertad de cada ser humano, si todos tenemos derecho a vivir la vida que queremos vivir. Es un poco eso. Y ni siquiera es estar de acuerdo, por eso digo, a nadie le importa su opinión y eso es relajante, porque una vez piensa, chuta, como psicólogo tengo que ser abierto de mente, tengo que ser de todos los partidos políticos, tengo que ser de todos los partidos de fútbol, tengo que... No, pues es que usted no es importante ahí. Lo que importa es como el rol profesional que estoy cumpliendo. Y eso hace que uno tome esta distancia. A mí me sirve mucho porque yo, ser humano personal, soy súper picote y de niño lo era muy picota, no me gustaba no tener la razón. Pero cuando empecé a estudiar psicología, hoy fue súper aliviador. Porque ahora cuando alguien se enoja conmigo y alguien que no conozco, es que no sabe quién soy. ¿Con quién se enojó? Se está enojando con una fantasía de quién soy. Por eso yo por lo general con mis estudiantes no tengo ese tipo de problemas. Si es que alguien me falta el respeto o me ofende, yo tomo los canales adecuados, no me pongo a discutir de vuelta. Con mis pacientes no tengo, porque no me lo tomo personal. ¿Cómo me va a tomar personal si no saben quién soy? Vuelvo a lo mismo. Lo mismo hacía los estudiantes. ¿Cómo yo voy a denostar o me voy a meter en la vida personal de un estudiante si no sé qué es esa vida personal? Pues yo no sé cuáles son los sacrificios que ustedes hacen para estar acá. ¿Saco algo yo con retar a todos los compañeros que están sin cámara? No tengo idea por qué están sin cámara. Es válido, no es obligación. Es porque tienen algo en contra mío, como si no me conocen. ¿Qué pueden tener en contra mío? ¿Se entiende? Hay gente que ve la vida mucho desde esa perspectiva y sobre todo profesional, y yo creo que ahí está lo preocupante. Yo, por ejemplo, ahora estuviese enojado y taimado como profe porque no están con cámara. Bueno, no tengo idea por qué están sin cámara. ¿Qué saco con calentarme la cabeza con eso? Ahora, distinto va a ser cuando me toque que expongan y no quieran prender su cámara. Perfecto, eso es un criterio de evaluación y tendrá menos nota nomás, pero es que tampoco me complico, porque eso está escrito en un documento formal. La formalidad es otra vez. Si yo le presento un documento formal y usted no cumple, le bajo la nota. Después se me dice, profe, pero ¿por qué me bajo? Aquí está el documento. Eso es justo, para mí eso es lo justo, digamos. Si yo le comunico algo con tiempo, usted tiene tiempo para prepararse. Si no lo hace, está asumiendo las consecuencias de no hacerlo. ¿Es una mala persona por eso? No. ¿Soy una mala persona yo por eso? No. Es lo justo, ¿no? Lo justo es justo. Es un poco esto. Y son todas habilidades blandas, si se fijan. Esa es la empatía real. Yo me pongo en su lugar, pero tampoco lo justifico ni no opino nomás, no lo entiendo. Entiendo que estén sin cámara. Lo justifico, no es importante que lo justifique o no. ¿Qué pienso yo de eso? Tampoco es importante que pienso yo o no pienso de eso. ¿Les va a perjudicar la evaluación? No, porque no es justo eso. Esas son posiciones neutrales al final, más allá de lo que yo pienso o no, si se fijan. Y esa habilidad es blanda es lo que es complejo trabajar. Y por eso yo me detengo tanto en esto. Porque la teoría está en los libros, lo puedes leer. Es fácil, no es difícil. Pero esto, cuando uno empieza la práctica, sobre todo la clínica, nadie lo enseña. Y mucha gente pierde pacientes porque no tiene empatía. O sea, ni siquiera empatía, porque no tiene habilidades blandas. Y hay gente que es desagradable. Y es como, escucha a su paciente, no lo interrumpa, no lo trate mal, no ponga cara de desagrado frente a lo que le dicen. No ponga cara de nada, ponga cara de tranquilidad, no reta a sus pacientes. Educar no es retar a la gente. Y los delitos son delitos, eso sí. O sea, yo no le decía a mi paciente, no mata a nadie, pórtese bien. La psicoeducación, va a incumplir una ley, yo tengo que notificar que va a incumplir una ley. Listo. ¿Ya? Así es como, ese es un poco los manejos. Y eso es lo que es difícil de trabajar. ¿Ya? Pero eso, Gracias, profesor, que clarito. súper. Yo nunca contesto las preguntas, o sea, las contesto, pero en el primeros 20 segundos. El resto es pura cháchara extra. No, pero ahí para complementar la idea. Así que eso, Ah, quedamos hasta aquí esta semana. Voy a subir la programación que me gusta hacer a mí los semana a semana como un calendario para ver si les puede ayudar como en ordenarse y todo y cómo van a hacer la evaluación, ¿ya? Así que eso, ha sido un gusto para mí. Espero haya sido grato también para ustedes. Y eso, ya nos estamos viendo. Cuídense, que tengan ahí buen descanso. Feriado, ¿cierto? ¿Es feriado? Es feriado. Muy bien. Descansen, cuídense. Ya, profe, que esté bien. Chao, chao. Buenas noches, profesor. Buenas Muchas noches, Buenas gracias. noches, gracias. estén Chao, bien, de profe, que esté nada. bien. Chao, profe, Suerte. gracias. Chao, chao.